Comprendo lo cómodo que es caminar con tenis, andar con jeans, traer el cabello desenfadado, pero hello, eso fue hace 2 años. ¿Aún sigues vistiendo como en tiempos de COVID? Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos acerca de tu imagen personal, si aún sigue estancada en tiempos del COVID y cómo sacarla de ahí. ¡Comenzamos! La forma en cómo vestimos habla mucho acerca de lo que está pasando en el mundo, en aspectos políticos, socioeconómicos, ambientales, entre otras áreas más. Es un indicador para saber si la persona está viviendo en el pasado, en el presente o incluso si tienes una visión futurista. Y bueno, como sabemos, tuvimos 2 años de encierro y de manera inconsciente a veces seguimos vistiendo hoy en día, 2 años después, que las cosas están tomando su lugar como en tiempos de COVID. Y para que te des cuenta, te invito a que antes de que vayas a salir a algún lugar, te mires en el espejo detenidamente y cheque si estás vistiendo todavía en ese mood de estar en casa, muy cómodo, o si lo haces como lo harías cotidianamente, es decir, que vas incorporando prendas nuevas en tu armario, en tu calzado, si comienzas a tener esos cuidados que tenías antes de la pandemia. El uso de calzado cómodo como los sneakers, los tenis, se volvió algo muy común en este periodo de COVID. Incluso varias empresas fueron muy flexibles con sus códigos de vestimentas y permitieron que los empleados acudieran con este tipo de calzado, así como con jeans o algún tipo de blusas, playeras como más relajadas. Pero, ¿qué sucede? Que mucha gente quedó acostumbrada de alguna manera, también inconscientemente, y no se dan cuenta de que esto ya se les hizo costumbre y que es hora de volverse a incorporar, a volver a tomar la vida de una manera muy positiva. Y por otro lado, también hay quienes lo hacen por dejadez. Pero déjame decirte que cuando sucede esta situación, es un tema también de autoestima, de que la persona no se siente merecedora, valiosa, no conecta con lo estético, con su bienestar, y por eso es que a veces le cuesta trabajo tener ese cuidado con su imagen personal, entre otras áreas más. Y si no te has dado cuenta de que estás arrastrando algún tipo de situación o quizá estás atravesando por alguna cuestión emocional muy fuerte, pues yo te recomiendo que busques ayuda, porque créelo, se refleja mucho en el exterior. Y bueno, dicho esto, entramos en la materia. Vamos a dejar todo lo que es ese calzado deportivo o muy cómodo solamente para los lugares y las actividades que lo requieren. Asimismo, vamos a decirle adiós a esos pants, sudaderas, solamente para actividades deportivas. Pero vamos a enfocarnos en un calzado que sea ad hoc al lugar al que vamos a ir. Vamos a ir incorporando otra vez los tacones, unos flats muy bonitos, los colores. Ahorita están muy en tendencia el tema de las plataformas, que también es algo cómodo sin verte desarreglada, y para ello tengo aquí un video donde hablo de los zapatos que están en tendencia para esta primavera-verano 2022 y vayas incorporándolos a tu outfit. El calzado dirige la vestimenta. Los jeans. Es hora de irlos reemplazando para esas reuniones de trabajo, algo formal, incluso me atrevo a decir algún evento casual. Sí, vamos a optar por pantalones fluidos que están muy en tendencia, muy coloridos, por esas minifaldas o faldas, maxifaldas, los vestidos que se ven tan femeninos y siempre te van a hacer lucir muy bien. Es momento de incorporarnos a la vida, a lo que hay en la actualidad. Yo comprendo la comodidad de los jeans y que nos sacan de muchos apuros, pero se trata de ayudarte a salir de tu zona de confort paso a paso, incorporando lo que hay hoy en día en tendencia y que te haga sentir que estás en el presente. Respecto a las blusas, vamos a inclinarnos por aquellas que son de un diseño
muy bonito, muy particular, algo estético, por colores que te transmitan mucha alegría, frescura, motivación, y vamos a guardar todas esas playeras, t-shirts o blusas que son cómodas, ok, para estar en casa se vale tener algunos días de total relajación y desconexión, siempre y cuando no se te haga costumbre. Otro tema muy importante que he mencionado en varios de mis videos es el cuidado del cabello. Si traes algún tinte, efectos de color, luces, por favor hay que darle mantenimiento y retocar esas raíces. Lo mismo si traes un color de cabello ya deslavado, es decir, que por tantas lavadas ha perdido ese brillo y ese color que le da el tinte. Hay que hacernos responsables, mujeres, porque es una parte muy importante de nuestra imagen personal y comunica si eres una persona detallista, cuidada, limpia o todo lo contrario. Además, se ve fatal un cabello descuidado sin mantenimiento. Comprendo que en pandemia estuvo muy de moda esos looks desenfadados, cabelleras de bajo mantenimiento, porque la gente no salía, no se exponía y necesitaba estar cómodo y bueno, tener algo como muy práctico, pero eso no es pretexto, porque aún para esos looks desenfadados, no descuidados, que es muy diferente, se necesitan de ciertos productos de styling para mantener ese efecto, ese tipo de peinado. Así que no hay excusa. Y otra cuestión, te hace lucir más vieja cuando no te cuidas el cabello. Aquí te dejo un video para que puedas checar la información. Y vamos a decirle adiós al encierro. Así que es momento de salir, de que vayas a bosques, parques, lagos, ríos, montañas, a conectarte con la naturaleza. Esto te va a ayudar muchísimo a elevar tu vibración, a volver a reconectarte contigo de manera interior, y también reúnete con personas que amas mucho y que te aman, pero que sus pláticas son positivas, donde te sientes cómoda, donde es una reunión constructiva y te sientes bien. 2 años de encierro no fue nada fácil, de hecho hay gente que queda con secuelas como la depresión, por eso es que me atreví a hacer este video partiendo de lo que es la imagen personal, porque es un reflejo de todo lo que es nuestro mundo interior. Sin embargo, hoy tenemos la libertad de salir, de exponernos, de volver a retomar nuestra vida, a crear planes, y por favor mantén esa energía alta. Es súper importante para que puedas crear todo lo que desees. Como te darás cuenta, es muy fácil identificar si tu imagen sigue atascada en tiempos de COVID o está en el presente. No es necesario que hagas toda una renovación de armario en prendas y accesorios que están de moda. Si te lo puedes permitir, adelante. Pero con que tú vayas incorporando un 30% de todo esto es más que suficiente. En mi canal tienes toda la información de lo que hay en tendencia para esta primavera-verano 2022 en cuanto a cabello, calzado y prendas. Y de esta forma tú tomes lo que te funciona. Espero que mi video te haya ayudado y vuelvas al 2022, al aquí y a la ahora, al presente, que es lo único que tienes. Y ahora platícame, ¿tu imagen sigue atorada en el mood del COVID 2020? ¿Cuáles son los elementos que vas a incorporar a tu nuevo look? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, por favor regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.